Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, ¿qué tal? Bueno, aprovechando que el martes se juega un partido histórico en el Mundial, octavos de final, ya sabéis, España-Marruecos. Digo que es histórico porque es la primera vez que España y Marruecos se van a enfrentar en una eliminatoria directa en un campeonato del mundo. Ya se enfrentaron en el Mundial de 2018 y desde el punto de vista social, demográfico, económico, incluso político, pues es un país que es un partido, perdón, que tiene muchísima relevancia. Y voy a hacer estos comentarios, geocomentarios mundialistas que suelen ser bastante cortos, pues lo voy a hacer bastante largo y voy a poner pues un par de vídeos sobre esta cuestión. Mirad, he recopilado información del INE, del Instituto Nacional de Estadística, en el que me sale, en primer lugar, el total de la población que hay en España y en cada una de las provincias, incluidas Ceuta y Melilla, que sabéis que son ciudades autónomas, ¿vale? Entonces aquí tenemos la población en 2021, porque 2022 aún no se ha cerrado y las cuestiones estadísticas tardan un poquito en actualizarse. Entonces en España teníamos en 2021, a 31 de diciembre, no, pero bueno, esto creo que es a 1 de enero del... Bueno, no lo sé, total. Digamos, el año pasado, ¿no? En España había unos 47,3 millones de personas. Y en esta tabla tenemos la población extranjera total, es decir, cuántos extranjeros residen en España. Es decir, extranjeros significa, ¿qué significa ser extranjero? Personas que no tienen el DNI, ¿vale? Es decir, todos aquellos descendientes de extranjeros que sí que tengan el DNI no están considerados extranjeros. Son tan españoles como tú, como yo, como el de al lado, como tu vecino que tiene 5 o 6 generaciones de españoles. Es decir, somos todos españoles, punto. Y los que no son españoles, pero viven en España, por supuesto que son todos, absolutamente todos, bienvenidos, cualquiera que sea su circunstancia. España debe ser un país abierto. Y entonces aquí nos sale la población extranjera, ¿no? Nos sale, fijaos que en total hay 5 millones de extranjeros en España sobre 47 millones. Mucha gente pensará que son más, ¿no? Pero digamos que es un dato como que muchas veces es como bastante engañoso. Y está, otra vez, todos estos 5,4 millones está dividido por las 50 provincias más Ceuta y Melilla. Y luego he puesto la población marroquí total, ¿vale? La gente marroquí que vive en España y que no tiene el DNI, ¿vale? Son casi 900.000 personas. Entonces aquí también dividido por provincia. Y ahora os voy a enseñar rápidamente. Este vídeo será más teórico, ¿vale? Luego ya empezaremos a hacer como valoraciones en los próximos días y todo, pero aquí simplemente es para enseñaros a utilizar el Excel. Bueno, esto es el Open Libre, no me acuerdo cómo es el Calc Open Libre, es como la versión gratuita que para el caso funciona igual que el Excel, ¿eh? Entonces, os voy a enseñar cómo calcular el porcentaje. Haremos el porcentaje sobre la población extranjera, ¿vale? Es decir, por ejemplo, cuántos extranjeros hay en España, cuántos extranjeros hay en Albacete, tal, 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 tal. Luego nos centraremos en la población marroquí y aquí haremos dos cálculos. Primero, sobre el total de extranjeros, sobre el total de población en cada provincia, es decir, 872.000 entre esto por 100. Y luego haremos también un poco cuántos marroquíes hay, el porcentaje de marroquíes sobre el total de población extranjera, un poco para que veamos el peso de la población marroquí, que ya os advierto que es bastante amplio. Es decir, yo llevo 6 años de profesor y siempre he tenido alumnado marroquí, siempre, siempre. Y la verdad que está bastante bien. Incluso cuando estaba en Denia, trajeron comida y todo, pues se hizo como una feria de gastronomía, porque creo que había como de 40 nacionalidades distintas y cada uno trajo pues lo que se cocinaba en su casa y me hinché a comer comida marroquí, ¿no? El hummus, couscous, todo esto, ¡buah! Está espectacular. En fin, bueno... Vamos a calcular. Los que no tenéis ni idea de Excel, es muy sencillo. Simplemente todas las fórmulas empiezan con un igual. Y aquí puedes escribirlo tú. En este caso pondríamos C2 o puedes poner esto, ¿vale? Es decir, es una operación. Tú quieres saber el porcentaje de algo, es muy fácil. Sería esto
sería la parte sobre perdón, dividido entre el total y el resultado lo multiplicas por 100. Esto sería una operación que tú haces con una calculadora o que haces a mano. Aquí es todo mucho más sencillo. Fijaos, aquí pondríamos dividido entre esto y le daríamos a igual. Nos sale, bueno, no, nos sale ya directo porque antes he hecho una prueba y si os dais cuenta aquí he puesto formatear como porcentaje, ¿vale? Fijaos, esto sería si no lo hubiese formateado antes, que nos sale 0,11 y tal, que esto... si tenéis mucha práctica con Excel, yo sí que tengo bastante práctica porque suelo poner notas en Excel y tal, yo no me bajo aplicaciones de estas como Aditio y tal, yo lo hago todo en Excel. Entonces hay muchas veces que yo directamente no me pongo ni el porcentaje, porque yo sé que 0,11 es sobre 1, entonces el tanto por 100 es como que lo multiplicas por 100, entonces aquí tenemos esta herramienta. En el Excel normal... tengo que decir que no es tan fácil. Aquí simplemente es un botoncito, aprietas y aquí le puedes añadir o quitar decimales. Yo creo que con 2 decimales está bien. Entonces aquí, fijaos que aquí tendríamos que hacer una por una. Si no tenéis ni idea de Excel diréis, pues tienes que hacerlo uno por uno. Si sí que sabéis algo de Excel, pues sabéis que aquí haremos magia. Fijaos que aquí he puesto en la parte inferior derecha, nos sale este más, vamos bajando y aquí tenemos todo. Luego sí que se podría incluso hacer de manera automática cuáles están por encima de la media, cuáles tal, pero eso sí que tengo que repasar mis apuntes de Excel, pero un poco para... Si nos damos cuenta, vamos a marcar algunas de las comunidades que más población extranjera tienen, así un poquito a ojo, pues por ejemplo tenemos Almería, que es la que más, por una cuestión de trabajo, es decir, mucha gente trabaja en el campo, trabaja en los invernaderos. Alicante también, Alicante un poco, sería un poco básicamente por el turismo. Mucha gente que en principio eran turistas han decidido quedarse para vivir. Lo mismo pasa con las Illes Balears, también son provincias que generan mucho empleo. Barcelona hay población extranjera, pero quizás no tanta como la gente se piensa. En Castellón también, por ejemplo, en Castellón hay una industria muy importante de cerámica, por ejemplo, en Villarreal y todo esto. Y, por ejemplo, hay una comunidad de rumanos muy importante y de marroquíes también. Luego pondríamos también, por ejemplo, Girona, que aquí también es un poquito por el impacto de la cercanía con Francia y que es un lugar perfecto para el retiro de personas mayores que quieren irse a vivir aquí a España de manera permanente. Y por ejemplo, bueno, aquí está también Lleida, Málaga también sí que la podemos marcar. Es decir, Lleida es curioso que tiene más porque Lleida, por ejemplo, tiene una parte muy importante dedicada a la agricultura, a la recogida de fruta. Y vienen muchos inmigrantes. Spoiler. Aquí en España hay trabajo. Lo que pasa es que hay trabajos que no quieren hacer españoles y tienen que venir inmigrantes. Esto pasa en todos los países. En Alemania lo mismo. En Alemania muchos españoles están trabajando en fábricas, están trabajando en supermercados. Bueno, supermercados no, sería más en restaurantes. Pasa lo mismo en el Reino Unido. Entonces en Francia también. Entonces digamos que hay gente pues que eso. Madrid, si os dais cuenta, Madrid comunidad, pues el porcentaje no es tan elevado, si os dais cuenta. Lo que pasa que Madrid capital pues sí que lo tendrá más elevado. Y podríamos marcar también, bueno, Tarragona también tiene un porcentaje, es decir, toda Cataluña, si os dais cuenta, tiene un número elevado de población extranjera. Y bueno, ya estaría, ¿vale? Si os dais cuenta, pues luego Ceuta y Melilla y tal, la verdad que tampoco tienen tanta, que muchas veces pues se asocia. Lo que pasa en Ceuta y Melilla es que mucha gente tiene apellidos que no parecen que sean, bueno, son de origen marroquí, pero son españoles. Entonces esta gente no entraría dentro de esto, pero no de aquí, ¿vale? Y ahora, aquí he seleccionado a la población marroquí y vamos a dividir... Es decir, vamos a ver cuál sería el porcentaje sobre el total, ¿no? Es decir, cuántos marroquíes hay en España sobre el total de población. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer otra vez es lo mismo, muy sencillo. En este caso sería el E2 dividido entre el B2. Y el resultado, aquí si lo formateamos, bueno, esto sí, sería, es decir, no llega al 2% de la población marroquí que vive en España sobre si contamos los 47 millones de personas que viven en España. ¿Vale? Entonces,
aquí sí que sería, un momento, vale, aquí nos saldría el... fijaos que aquí pues se mantienen un poco en cifras. Aquí habría que ver un poquito cuáles superan el porcentaje de la media nacional de una manera así un poco significativa. Volvemos a tener Almería, por ejemplo. A ver, por ejemplo, aquí, fijaos que Castellón pues sí que es un punto más, por ejemplo, pero vamos a ver un poquito las que pasan el 3%. Quizás sería Girona también, que hay un porcentaje bastante grande. Luego tendríamos, por ejemplo, Lleida también. Muchos marroquíes se dedican a la recogida digamos, de productos agrícolas, por ejemplo. Aquí también Murcia. Murcia aquí no lo hemos marcado, pero sí que es verdad que también tiene un porcentaje bastante elevado, pero sí que hay una importante comunidad marroquí en Murcia también por cuestiones de trabajo agrícola. Y, bueno, Tarragona también, por ejemplo. Y Ceuta y Melilla, si os dais cuenta, ¿vale? Ceuta y Melilla, el 5% de la población de Ceuta son marroquíes, es decir, no tienen la nacionalidad española, mientras que Melilla aumenta el 13%, ¿vale? Es decir, vuelvo a insistir que esto no incluye a la gente de origen marroquí, pero que son españoles, tan españoles como yo, por ejemplo. Es decir, yo no soy más español que nadie porque mis padres y mis abuelos eran todos de Alcoy, ¿eh? Y bueno, y este dato, que es un poco el más interesante, es ver la población, es decir, el porcentaje de población marroquí sobre el total de población extranjera. Aquí tendríamos que dividir esto entre esto, ¿vale? Entonces aquí sí que nos salen como datos interesantes. Sería, por ejemplo, este de aquí entre la población extranjera. Aquí, nos sale aquí, que sería el 3% de la población extranjera. Son... espera un segundo, 3% no, esto... No, un momento, esto... Aquí, un momento. Aquí creo que me he liado, un momento. Vale, ok, no, aquí me he liado. Un segundo, vale, es que creo que he puesto... No, sería... A ver, sería LE. Un momento, sería... LE partido... Esto. Ahora sí, es que claro, me salía como 0,000, creo que es porque he puesto una de estas dos, vale. Es decir, el 16% de la población extranjera que hay en España son de origen marroquí, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa pues que aproximadamente uno de cada 6, de cada 7 extranjeros son marroquíes, ¿vale? Es decir, esto es... algo que se puede apreciar en el día a día, por ejemplo, los comercios, ¿no? De los marroquíes, por ejemplo, mi peluquero es marroquí, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si os dais cuenta, aquí hay importantes, es decir, por ejemplo, podemos ver que en Almería, por ejemplo, 40% de la población extranjera son marroquíes, en Cáceres pasa lo mismo, es decir, hay algunos que incluso serían Girona, Granada, tal, sería como un cuarto de la población, en Jaén el 30%, en Murcia el 40%, en Tarragona, Teruel, Teruel tal, también superan el 30%, mientras que en Ceuta y Melilla llegan o están muy próximos al 90%. Eso significa que prácticamente toda la población extranjera de Ceuta y Melilla son marroquíes, es decir, son de nacionalidad marroquí. Esto es completamente lógico, porque sabéis que Ceuta y Melilla están pegadas a Marruecos y hay un trasvase prácticamente diario entre digamos, entre los dos países, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, esto es una forma bastante útil para ver un poco cuál es el impacto de cierta población. Aquí hemos puesto Marruecos porque se jugaba el partido España-Marruecos, pero podríamos haber puesto pues, cualquier otro país o simplemente utilizar esto, por ejemplo, para darnos cuenta que en España sí, España es un país que tiene un porcentaje, digamos, interesante de población extranjera, pero yo no diría que es elevado. Hay países, por ejemplo, Reino Unido, Francia, incluso Alemania, que tienen un porcentaje mayor. Sí que es verdad que es un porcentaje que está muy, o sea, es heterogéneo, ¿no? Si nos damos cuenta, y muy desigual. Es decir, por ejemplo, hay comunidades autónomas, perdón, provincias como Badajoz, por ejemplo, que
tiene el 3,18% de su población, ¿no? Y luego nos vamos a poblaciones, sobre todo costeras, si os dais cuenta, Alicante, Almería y tal. Entonces ahora el siguiente paso, voy a cerrar ya este vídeo, y el siguiente paso os voy a enseñar a hacer mapas de coropletas, porque esto está muy bien, esto está muy bonito, esto está muy guay, pero esto si se refleja mejor en un mapa, mucho mejor, porque tú lo ves de una manera directa y tu cerebro trabaja mejor si lo ves en un mapa. Para este mapa hay que saberse las provincias, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un poquito cuál sería primero la población extranjera. Haremos un mapa sobre la población extranjera en España y luego haremos un porcentaje de la población. Yo creo que este es más relevante quizás, porque este quizás aquí nos queda un poquito, así como los números un poquito más pequeños, pero sí que podemos poner un poquito eso, ¿no? ¿Cuál sería el peso de la población marroquí sobre el total de población extranjera? ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado. Tenéis en la descripción todos los enlaces para que los podáis ver y podáis ver un poco pues cómo lo he hecho yo. Y nada, pues ya está todo. Venga, un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta luego.